Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia hoy del Espíritu Santo en ese tema maravilloso de la confirmación. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén. Como tema tenemos la confirmación, mis queridos hijos. E iniciemos con esta cita bíblica que hemos escuchado muchas veces y que siempre que vamos a nuestras parroquias en el tiempo de Pentecostés o en el tiempo de las confirmaciones escuchamos muchas veces: reciban la fuerza del Espíritu Santo para ser mis testigos en todo el mundo. Encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Reciban la fuerza del Espíritu Santo para ser mis testigos en todo el mundo. El tema de hoy es maravilloso porque hoy vamos a comprender, mis queridos hijos, el por qué de pronto nuestros matrimonios no están funcionando, el por qué de pronto las cosas no se nos están dando, el por qué no hemos sido testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, y vamos a ir comprendiendo muchas cosas que el Señor nos ha ido revelando todos los días por medio de cada uno de estos temas. La confirmación, mis queridos hijos, debemos de saber que es el sacramento de la presencia plena del Espíritu Santo en la vida de ustedes y en mi vida. La confirmación es la presencia plena del Espíritu Santo en la vida de ustedes y en mi vida, de nosotros como creyentes, mis queridos hijos. Es donde nosotros asumimos esa gracia de vivir unidos e iluminados por la fuerza del amor de Dios. Recuerde que cuando hablábamos del tema del Espíritu Santo, decíamos que el Espíritu Santo es el amor de Dios que se nos ha dado. Por eso, cuando nosotros nos unimos estrechamente y celebramos o hacemos nuestra confirmación, es donde directamente asumimos la gracia de vivir unidos e iluminados por medio de la fuerza del Espíritu Santo, que sería el amor santo de Dios o el mismo amor de Dios, que es su propio Espíritu. No se nos puede olvidar, mis queridos hijos, lo que es la confirmación, donde se derrama ese amor santo de Dios sobre nosotros, para nosotros vivir ungidos e iluminados por la fuerza de ese mismo amor. Y tenemos que comprenderlo muy bien. Cuando a mí alguien me ama, yo siento ese amor. Cuando a mí alguien me abraza, yo siento ese amor de hermano, de compañero, de esposo, de esposa, de alguien que me quiere. Y cuando hacemos la confirmación, estamos dejando que el Señor nos abrace y nos unja para ser iluminados y para tener esa fuerza del amor de Dios Padre. Sabemos que nosotros, como dice la palabra de Dios, si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Y por eso muchos, mis queridos hijos, en este mundo andan sin el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no han confirmado, no han recibido ese amor de Dios, esa fuerza de lo alto, porque una cosa es lo que le transmiten sus padres y sus padrinos, que reciben la fuerza del Espíritu Santo por medio del bautismo, pero cuando nosotros por nuestra propia cuenta aceptamos hacer la confirmación, estamos dejando que el Espíritu de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros. Y por eso, mis queridos hijos, la palabra de Dios en Romanos
capítulo 8, versículo 4 al 6, nos va a decir lo siguiente. Pongamos mucha atención porque es algo que nosotros con este pasaje bíblico, recuerden, Romanos capítulo 8, versículo del 4 al 6, nosotros con este capítulo, con estos versículos, podremos comprender por qué la confirmación es importante para mí, por qué la confirmación es importante para cada uno de ustedes, por qué si es la puerta esencial para profesar nuestra fe. ¿Y qué dice en este caso? Voy a leer directamente. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, los que andamos conformes a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Voy a volver a leer este fragmento. Pongamos mucha atención. Recuerde, tomada de Romanos capítulo 8, versículo del 4 al 6. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro no puede estar la palabra de Dios, más claro no nos puede iluminar la vida. Con lo que hemos acabado de meditar, con este fragmento de la palabra que hemos meditado, sabemos que hay muchos que estamos en las cosas del mundo, puestos en las cosas de la carne, en las cosas que no nos llevan a ningún lado, y por eso muchas personas hablan de las cosas del mundo porque están sumergidos en el mundo. Pero otras personas que han decidido aceptar el amor de Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu es el amor de Dios Padre, pues hablan según lo que han vivido en su corazón, lo que han aceptado en su corazón. De ahí es que las personas que están en el mundo pues andan en problemadas, andan en dificultades, andan en pecado, andan en muchas cosas más porque no se han dejado enamorar, no se han dejado bañar, no se han dejado que el Espíritu de Dios se derrame en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no han profesado, no han confirmado y no han aceptado ese amor del Padre por su Espíritu. Ahora bien, las personas que hemos hecho la confirmación, que hemos aceptado ese amor de Dios que se derrame en cada uno de nosotros, que hemos confirmado nuestra fe, siendo libres y autónomos, sabemos que vamos a hablar de las cosas que Dios nos ha permitido y de los dones y carismas y frutos que se ha derramado en cada uno de nosotros. Y ahí es la importancia de las personas que estamos por el camino del bien y las personas que por X o Y motivo pues no hemos hecho nuestra confirmación, y eso nos lleva especialmente a pecar en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia. El Espíritu Santo, mis queridos hijos, conforma directamente las comunidades y conforma especialmente a la iglesia. Por eso el Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia conforma grupos diversos, grupos apostólicos que nosotros tenemos, y un confirmando directamente empieza a caminar en esos grupos apostólicos sin apartarse de la realidad del mundo. Recuerde que el Señor nos sacó, nos apartó, nos formó y nos envía directamente al servir. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia, el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de nosotros, que nos une como hermanos para que la oración, la alabanza, el servicio, el amor y el perdón puedan ser de esta manera puestos al servicio de los demás. Comprendamos muy bien, la oración debe ser puesta al servicio
de los demás. La alabanza también debe ser puesta al servicio de los demás. El servicio, que también es importante, que he venido a servir, debe ser puesto al servicio de los demás. El amor y el perdón debe estar disponible especialmente para compartir. De esta manera, mis queridos hijos, podemos decir que la sangre que mueve a la comunidad creyente, a la comunidad que se reúne especialmente, es el Espíritu Santo. La sangre que mueve a la iglesia, la sangre que mueve a la comunidad, la sangre que mueve a tu familia, la sangre que te mueve a ti, podemos decir que es el Espíritu Santo. Sería esa sangre que corre por nuestras venas, esa sangre que corre por nuestra comunidad, esa sangre que le da vida a la iglesia, el Espíritu Santo. Por eso todos debemos de estar iluminados y llenos del Espíritu Santo. Si yo no tengo al Espíritu Santo, no tendría vida. Si yo no tengo sangre en mi cuerpo, ¿qué sería de mí? Por eso, si yo no tengo al Espíritu Santo, no tendría vida como pastor, no tendría vida como laico, no tendría vida como servidor, porque el Espíritu Santo es la sangre que renueva la iglesia y el Espíritu Santo es la sangre que renueva mi ser. Esa sangre del Espíritu Santo que habíamos hablado viene cargada directamente o viene regando especialmente, irrigando sobre cada uno de nosotros, como lo hacemos en Pentecostés, como se hace en las confirmaciones, que recibimos el Espíritu Santo, viene regando esas gotas de sangre, vienen regando en nosotros los dones, mis queridos hijos, y esos dones nutre especialmente a todas las dimensiones del ser que hablamos en alguna vez, en algún tema hablamos que nutre todas las dimensiones, mis queridos hijos, y las asiste especialmente con toda clase de bendiciones, tanto físicas como espirituales. Lo importante de que nosotros nos acerquemos, lo importante de que nosotros aceptemos esa voluntad de Dios, lo importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, que nosotros creamos que verdaderamente Él es la fuente de vida y la sangre que derrama en nuestros corazones. Por eso siempre hemos meditado, yo no sé si a ustedes les gusta mucho, pero podríamos decir, mis queridos hijos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Y si en algún momento no lo hemos podido meditar, yo les invito que en los ratos libres empecemos a leer a los Hechos de los Apóstoles. Ahí podríamos decir que todo este capítulo de los Hechos de los Apóstoles sería el Evangelio del Espíritu Santo y el Evangelio de la Iglesia. Yo tenía un hermano de La Salle que me acompañaba hace muchos tiempos, y cuando él tenía que hacer las lecturas, me causaba, muchas veces lo corregimos, pero al final comprendí que él siempre que iba a leer decía lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles. Ejemplo, siempre decimos a los romanos, a los colosenses, bueno, entonces él decía lectura de la carta de los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles a los romanos, y ahora a nosotros. Siempre le agregaba y ahora a nosotros, y ahora a nosotros, y ahora a nosotros. Y ahí comprendí que verdaderamente este libro de los Hechos de los Apóstoles viene iluminado y sería el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la Iglesia, donde los fieles nos reunimos para adorar a Dios, para celebrar la Eucaristía, para dar gracias, para recibir el perdón, para unirnos en el amor del Padre, para unirnos en el servicio diario y para formar comunidades de fe, comunidades de paz y comunidades de justicia y comunidades de amor. Todos estos aspectos, fe, paz, justicia y amor, lo encontramos especialmente en este Evangelio del Espíritu Santo. Muchos de los que de pronto han llegado ahora tarde, ¿cómo así que hay un Evangelio del Espíritu Santo? Porque verdaderamente cuando no comprendemos y cuando no iniciamos, pues empezamos a divagar, empezamos a
bueno, se me fue la palabra, a darle una connotación diferente a lo que estamos hablando. Por eso, en mi pensamiento, en lo que yo les puedo decir, si nosotros leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a poder disfrutar e imaginar como si este fuera el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Por qué les decía? Porque de ahí es donde la iglesia plena, donde los fieles en comunidad son reunidos para adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nos reunimos para adorar a Dios, para celebrar la Eucaristía, para dar gracias, para recibir, para perdonar, para unirnos al servicio diario de una comunidad, al servicio diario de nuestra familia, al servicio diario del lugar donde yo trabaje o si hago pastoral, para unir a las comunidades en fe, para unir a las comunidades, en fe, para unir a las comunidades en paz, para unir a las comunidades en justicia y para unir a las comunidades en amor. Por eso, mis queridos hijos, la confirmación, la confirmación nos lleva a que nosotros los creyentes, a que nosotros, nuestros jóvenes, nuestros niños que están en ese proceso, nuestros adolescentes, la confirmación nos lleva a que nosotros como individuos podamos confirmar nuestra fe. Y siempre me preocupa, hay personas que solo hacen el sacramento de la confirmación cuando se van a casar. Pero si no se casan, entonces se van a quedar sin confirmar, o sea que no tienen el amor del Espíritu Santo. Y por eso hay veces vemos hogares que se están desbaratando, porque viven en unión libre, pero no han hecho ni la confirmación, al menos para reafirmar su fe. Hay personas que mueren, que el Señor les llama al reino de los cielos, y no han hecho su confirmación. ¿Con qué cara nos vamos a presentar ante Dios? Hay muchas personas adultas que les da pena confirmar su fe porque piensan que se van a reunir con los niños al curso de la catequesis. Pero ¿cómo vamos a hablar de ese amor incondicional de Dios si yo no tengo el amor que se ha derramado por medio de la confirmación, por medio del sacramento, y yo no me estoy saciando de ese amor incondicional? De ese amor hacia los demás? La confirmación, por eso, mis queridos hijos, es la reafirmación de la fe en Dios y en la iglesia. Y muchas personas no se han confirmado. ¿Y cómo van a reafirmar su fe en Dios? ¿Y cómo van a reafirmar su fe en la iglesia? Si solo tenemos el bautismo, solo tenemos la penitencia o la confesión, solo tenemos la primera comunión. ¿Y cómo vamos a confirmar nuestra fe en Dios y nuestra fe en la iglesia? Si recordemos que nuestros padrinos, si fueron buenos, nos inculcaron la fe. Pero yo digo que si los padrinos hubiesen sido muy buenos, nuestros padrinos de bautismo hubiesen sido muy buenos, todos, sin importar, estaríamos confirmados en el momento. Ahí se conoce unos padres educadores en la fe y unos padrinos educadores en la fe. Cuando yo, como padre, como padrino, acompaño a mi ahijado, a mi hijo, hasta este culmen alto de la confirmación, donde él ya libremente confirma la fe. La confirmación que él hace, que él realiza en el momento, es lo que le va a llevar a reafirmar la fe en Dios y en la fe en la iglesia. Entonces, las personas que ya son adultas no tuvieron buenos padrinos y no tuvieron buenos padres que los acompañaran en la educación de la fe. Y por eso, mis queridos hijos, les dije, si alguno de ustedes está pensando en ser padrino, madrina, recuerden que la tarea de los padrinos y las madrinas y de los padres
en la educación de la fe culmina en la confirmación. Eso quiere decir que si usted tiene un hijo de 30 años que no se ha confirmado y sus padrinos todavía tienen, por más de que esté adulto, tienen derecho porque no los están formando bien. Un padre, una madrina, un padrino, padrino, madrina, siempre acompañan, y su tarea de educar a los ahijados o los padres, la tarea de educar a sus hijos en la fe está hasta el momento que hagan la confirmación. De ahí en adelante ella es libre de profesar su fe, su creencia, conforme a lo que usted le ha inculcado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay veces los niños, como ya están grandes, no quieren ir a misa, que a veces los niños ya no quieren ir a la catequesis, bueno, los jóvenes ya no quieren ir. ¿Pero por qué? Porque usted dejó que pasara el tiempo, porque usted se descuidó, porque los padrinos tampoco hicieron su labor en el momento, y por eso le estamos impidiendo a nuestros hijos y a nuestros ahijados que confirmen esa fe en Dios en la iglesia. Y por eso después estamos diciendo, ¿y por qué no quiere ir a misa? ¿Y por qué no quiere hacer esto? ¿Y por qué no quiere hacer aquello? Porque no le permitimos que aceptaran y se derramara ese amor de Dios, que es ese amor del Espíritu en cada uno de ellos. Es bueno que los niños confirmen su propia fe. Es bueno que los niños tengan su propia confirmación y su creencia en la iglesia. Por eso, mis queridos hijos, el confirmado es un hermano nuevo en el Espíritu, una hermana nueva en el Espíritu, que cuando se confirma por su propia condición, con el acompañamiento de sus padres y de sus padrinos, es alguien que se transforma, es algo quien se regenera. Y yo espero que con lo que voy a decir me puedan comprender, y puedan comprender por qué sus niños son rebeldes y no quieren ir a misa. Yo quiero que con lo que vamos a hablar, que comprendan, porque hay veces dicen que no se sienten a gusto en la iglesia, porque ustedes, padres y padrinos, hemos cometido muchos errores y dejamos que se nos salieran de las manos dentro de la fe. Por eso, mis queridos hijos, cuando como padres y padrinos llevamos a nuestros hijos y los acompañamos directamente en ese proceso, nuestro hijo, nuestro ahijado, al ser confirmado, es un hermano nuevo, es una hermana nueva que va a asistir a la Eucaristía. Bien decía un obispo, que solo para que los jóvenes no vuelvan a la iglesia, solo es que hagan la confirmación y se olvidan de la iglesia. Ya hacen su confirmación y ya no quieren saber nada, pero ¿dónde está la labor de los padres y padrinos que los acompañaron? Entonces recordemos que cuando los jóvenes o las jovencitas o ustedes que están adultos, que no han hecho su confirmación, que no se han dejado bañar de ese amor del Espíritu Santo, cuando ustedes son confirmados se convierten en un hermano, en una hermana que va a la Eucaristía todos los domingos. Todos los domingos, llueva, truene o relampaguee, vamos a ir a la Eucaristía todos los domingos, porque soy libre y he aceptado educarme en la fe, en abrazar la fe, en abrazar la iglesia. Todo confirmado que recibe ese amor de Dios, que está enamorado por medio de su Espíritu Santo, es una persona que comulga, es una persona que participa plenamente del banquete de Dios. Con el acompañamiento que ustedes les hicieron desde pequeños, con el acompañamiento que ustedes les hicieron respetando sus procesos de evangelización. Todo el que se confirma es un creyente que confiesa a Cristo como Señor de su vida, como el dueño de su vida, como el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Todo el que confirma, todo aquel que se confirma, va a confesar al Señor como todo lo que es para su vida, como el principio y el fin,
todo lo que tiene, aquel que no le va a traicionar, aquel que siempre va a estar en las buenas y en las malas. Es un creyente que confiesa a Cristo como Señor de su vida, como siempre les he dicho, que en todo momento Cristo es el dueño de su vida. Cristo es el dueño de su vida, y por eso, al confesar que Cristo es el dueño de su vida, estará constantemente buscando el sacramento de la reconciliación, o por lo menos 1, 2 o 3 veces al año. Y por eso, cuando uno le pregunta a una persona que no se ha confirmado, de 40, 50 años, ¿cuándo fue su última vez que eso confesó? No, cuando hice mi primera comunión. Hay algunos que dicen eso. No, hace mucho tiempo. Porque no estamos llenos de la presencia real de Dios. No estamos buscando la reconciliación. Y siempre lo he comparado: cuando tú amas a alguien, cuando tú quieres a alguien, te arreglas, te vistes, te maquillas, te pones en el gimnasio, te pones buen mozo, buen moza, como decimos en Colombia, te perfumas para irte a ver con esa persona. Pero si no hemos recibido ese amor de Cristo, no lo hemos aceptado en nuestra vida por medio de la confirmación, ¿con qué ganas vamos a querer ir a enamorarnos en la iglesia del Señor? ¿Con qué ganas vamos a ir a pedir perdón? ¿Con qué ganas vamos a ir a vincularnos y a servir? ¿Con qué ganas le van a pedir a sus hijos, a sus ahijados que vayan a misa, si verdaderamente usted no los ha llevado y no los ha inculcado que acepten ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo? Lo importante que es buscar el sacramento de la reconciliación, como le decía, 1, 2, 3 veces al año. Pero si ustedes le dicen, vaya y confiésese, pero ¿con qué testimonio de vida? ¿Cómo los hemos educado? ¿Cómo los hemos preparado? Se nos salieron de las manos, y por eso ustedes padres y por eso ustedes padrinos, cuando lleguen al reino de los cielos, imagínense uno que el Señor lo llame, que yo sea padrino, mi muchacho de 30, 35 años y confirmación, y yo me muera y el Señor me llame a rendir cuentas por ese ahijado que me pidió y que no fui capaz como persona de educarlo en los valores. Por eso muchas personas le ofrecen ay, sí, yo quiero ser el padrino, yo quiero ser la madrina y el ajuar y la fiesta y todo eso, y feliz. Pero se convierte en padrino y madrina de título nomás. Pero si ese niño se llega a perder, si esa niña se llega a perder, automáticamente, ¿quién va a dar cuentas de ese niño, de esa niña? Usted, mi querido hijo, yo, mi querido hija, yo. ¿Por qué? Porque yo me ofrecí a acompañarlo. Es más, juré ante la iglesia, profesé ante la iglesia que yo iba a ser encargado de su educación espiritual hasta que él por sí solo confirmara su fe, mis queridos hijos. Así que, mis queridos hijos, la confesión de nuestros ahijados, la confesión de nuestros hijos, al menos 2 o 3 veces al año. Con ello, creemos, y ellos mismos creen firmemente, que es su acción redentora y de perdón que está ahí directamente por medio del sacerdote. De lo contrario, ahí están las personas que dicen, yo para qué me confieso con un cura, yo para qué voy si son más pecadores que nosotros. Pero ahí está tu tarea, ahí está tu misión, ahí está la forma de explicarle en ese amor de Cristo, tú que recibiste el Espíritu Santo, explicarle especialmente. Ahora bien, los padrinos de confirmación están en muy escasos. Los padrinos de confirmación están en vía de extinción. Anteriormente se exigían 2 padrinos. Después pasamos a 1, que si era hombre, entonces un hombre, que si era mujer, que si era hombre, entonces era una mujer, que si era una mujer, entonces era un hombre. Pero después, eso fue terrible. Y después se decidió
que si era hombre entonces un padrino, que si era mujer una madrina, porque ya se estaban cogiendo los padrinos a salir con sus ahijadas, las madrinas a salir con sus ahijados, a enamorarlos y demás, porque la promiscuidad por donde quiera está, mis queridos hijos. ¿Pero por qué? Porque el demonio está buscando a donde quiera cómo hacernos caer, pero de ti depende especialmente que nuestros hijos se confirmen. De ti depende que nuestros hijos sigan creyendo en ese amor incondicional, que acepten ese amor, ese Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando se confirman nuestros hijos, cuando se confirman nuestros ahijados, o cuando se confirman ustedes, mis queridos hijos, que aún no lo han hecho, aceptamos firmemente esa acción redentora del perdón de nuestro Padre hacia nosotros. El confirmando, mis queridos hijos, ustedes que se han confirmado, yo que he profesado mi confirmación, el confirmando cree firmemente en el amor matrimonial, mis queridos hijos, y por eso es que hay veces nuestros matrimonios nos fuimos rejuntados ahí, y por eso uno les pregunta, ¿su esposo ya hizo la confirmación? No. ¿Y usted? Tampoco. Ah, bueno, ahí está. El confirmado cree en el amor matrimonial. El confirmando cree en el amor matrimonial. El que no se ha confirmado, pues no va a creer en el matrimonio, porque no está lleno de ese amor de Dios, no está lleno del Espíritu Santo. Y ahí, como decimos, empiezan a aparecer las llaves. ¿Por qué no hay amor en mi matrimonio? ¿Por qué no hay amor en mi familia? Preguntémonos cuántos estamos confirmados. Ay, Padre, pero nosotros sí estamos confirmados, pero entonces estamos como perros y gatos. ¿Ya reavivaste tu amor en el Señor? ¿Ya te dejaste bañar nuevamente en el Señor? Pero vayamos comprendiendo, mis queridos hijos, que el confirmado cree en el amor matrimonial, porque es formado en todos esos valores éticos cristianos y morales, y por eso tanto acepta y promueve este estilo de vida dentro de la iglesia. El que es confirmado cree en el amor del matrimonio, y es tanto que puede aceptar y compartir a los demás este estilo de vida. Por eso es la insistencia de que nosotros los sacerdotes no es que seamos chochitos, como dicen por ahí, exigiendo que los padrinos sean casados, porque si ustedes están casados ya hicieron su confirmación. Lo importante también que si van a escoger un padrino soltero, que ya les expliqué una vez que era soltero, que también esté confirmado, mis queridos hijos, porque ellos, los confirmados, creen en el matrimonio. Los confirmados aceptan y promueven este estilo de vida dentro de la iglesia. Los confirmados creen y aceptan el servicio de los sacerdotes, de nosotros. El confirmado acepta los ministerios que tiene la iglesia e invita a los jóvenes a que abracen este ministerio. A que abracen ya sea el matrimonio o a que abracen la vida ministerial, la vida consagrada, la vida sacerdotal, la vida misionera. Pero es triste ver en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, que hay muchas personas que solo tienen el bautizo, que hay muchas personas que se quedaron solo en la primera comunión, que hay otras personas que son casadas por lo civil y que no tienen ni la confirmación. ¿Cómo va a ser ese contrato? Y por eso el confirmado, lo repito mucho, acepta el estilo de vida dentro del matrimonio, acepta con amor el servicio de nosotros los sacerdotes, acepta con amor la misión que tiene la iglesia e invita a los jóvenes a abrazar ya sea el matrimonio o la vida ministerial, mis queridos hijos. El matrimonio o la vida ministerial.
La persona, mis queridos hijos, que se ha confirmado, la persona que ha confirmado su fe cristiana, mis queridos hijos, su fe cristiana católica, la persona que ha confirmado su fe cristiana católica vive las obras de misericordia y se hace, mis queridos hijos, el mensajero de la palabra de Dios. Y lo debemos de tener muy claro. Nosotros es muy fácil de comprender una persona que ha aceptado y que ha hecho su confirmación. Si ustedes, mis queridos hijos, ya hicieron la confirmación y no hacen estas cosas que voy a mencionar y no están realizando estas cosas, esperemos que el próximo año, cuando sea la fiesta de Pentecostés, empiecen ustedes su conversión. Si no lo quieren empezar ahora, empiecen su conversión, recarguen y vivan su confirmación, mis queridos hijos. La persona que ha confirmado su fe cristiana, católica, vive las obras de misericordia, porque están llenas del amor de Dios, porque el Espíritu se ha derramado en cada uno de nosotros. Así que si tú estás confirmado, confirmada y no vives las obras de misericordia, pues mi hijito, mi hijita, el Espíritu, quién sabe, o usted estaba bien hueca, bien roto, bien rota, que el Espíritu Santo pasó de largo y no dejó ni huellas en su vida. Recuerde, el confirmando se hace mensajero de la palabra de Dios. Es un apóstol que evangeliza día a día con el ejemplo y el anuncio de Jesús, nuestro Salvador. No es que ande con toda la Sagrada Escritura ahora, sino que su testimonio de vida, lo que ha hecho su matrimonio, lo que ha hecho su vida consagrada, lo que comenta especialmente, evangeliza en todo momento. No tiene que tener a toda hora la Sagrada Escritura, pero sí debe estar atento que su testimonio de vida, de lo que Dios ha hecho a lo largo de su preparación, a lo largo de su vocación, lo lleva a dar testimonio de la palabra de Dios, a convertirse en un apóstol que evangeliza día a día con el ejemplo y el anuncio de Jesús como su Salvador, porque Él es el que nos salva, porque Él es el que nos llama, porque Él es el que nos cuida, porque Él es el que nos transforma, porque Él es el que nos libera en todo momento, mis queridos hijos. Si yo, que he venido leyendo algunos mensajes, algunos testimonios de las personas que me escriben, de las personas que han hablado conmigo, de las personas que después de que nos encontraron en este live han encontrado tanta gracia, tanta sanación y les ha servido para su vida personal, para su vida de familia, para su vida de pareja, para su vida propia con sus hijos, ¿por qué no que este encuentro nos lleve especialmente a evangelizar e impulsar a nuestros amigos, hijos, conocidos, familiares que se acerquen especialmente a la confirmación? El confirmado, mis queridos hijos, está lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué, si estamos llenos del Espíritu Santo, no cambiamos nuestro pensamiento? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos sirviendo a la comunidad? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos evangelizando? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, nos estamos encerrando en nuestro egoísmo, en nuestra vida? Porque puede ser que al Espíritu Santo lo tengamos envasado y lo tengamos por ahí enjaulado, porque estamos llenos del Espíritu Santo y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo porque Él nos ha dejado sus dones, mis queridos hijos, nos ha dejado sus carismas, mis queridos hijos. Y sabemos que gracias a los dones del Espíritu Santo nosotros tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, tenemos consejo, tenemos fortaleza, tenemos ciencia, tenemos piedad, tenemos temor de Dios. Y como lo explicábamos en temas anteriores, nosotros hemos sido formados y hemos sido bendecidos con esos dones maravillosos para que podamos tomar decisiones, mis queridos hijos. Pero nuestra vida está como está, porque ese amor de Dios
lo hemos depositado en vasijas huecas, en vasijas con grietas, mis queridos hijos. Y debemos de ir donde el alfarero, debemos de ir a que nos resanemos, debemos de ir a que Él nos resane, para que en el momento que los que no hemos hecho la confirmación podamos recibir todo ese amor y compartir ese amor. Y por eso, mis queridos hijos, así como estamos llenos de todos esos dones del Espíritu Santo, se nos ha dado para que abunde dentro de cada uno de nosotros esos frutos maravillosos. Esos frutos maravillosos que ustedes, mis queridos hijos, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos le vamos a entregar al bueno de Dios? ¿Qué frutos le vamos a presentar a Él? ¿Qué frutos vamos a llegar allá al reino de los cielos con las manos vacías a decirle: Señor, es que tuvimos miedo, por eso los escondí, por eso los guardé? Y que nos diga: apartaos de mí, maldito. O que nos diga: era mejor que eso lo hubiésemos puesto en un lugar donde produjera abundantemente. Si hoy llegara el Señor, ¿qué frutos le estaríamos presentando nosotros? Si hoy llegara el Señor sabiendo que a todos nos dio o nos, ¿cómo se dice? A todos nos, a todos nos dio esos dones, nos dejó los dones. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Tú me diste estos dones, Señor, los mismos dones que tú me diste, toma, te los devuelvo porque no los puse a producir, porque me dio miedo que los perdiera. Y esos dones que ustedes tienen como padres y como padrinos son los que ustedes les transmiten a sus ahijados, pero hay veces como lo que le transmiten es la borrachera, le transmiten llevarlos por allá a que se vuelvan hombrecitos o que se vuelvan mujercitas, y no le transmiten lo que verdaderamente edifica, lo que verdaderamente salva su alma, lo que verdaderamente salva su cuerpo. Pues bien, mis queridos hijos, cuando venga el Señor, nosotros ¿qué le vamos a presentar? ¿Cuáles son los frutos abundantes que le vamos a entregar a Él? ¿Qué es lo que le vamos a decir? Señor, tú me diste estos dones, y estos dones que me diste, yo los trabajé, los puse al servicio de mi comunidad, los puse al servicio de la iglesia, los puse al servicio de mi familia, los puse al servicio de mis hijos, los puse al servicio de mis ahijados, los puse al servicio de la sociedad, de mi trabajo, de lo que sea. Y estos son los frutos que te dieron, Señor. Aquí te entrego los frutos de la caridad, aquí te entrego los frutos de la paz, aquí te entrego los frutos de la benignidad, aquí te entrego los frutos de la longanimidad, aquí te entrego los frutos de la fe, aquí te entrego los frutos de la continencia, aquí te entrego los frutos del gozo, aquí te entrego los frutos de la paciencia, aquí te entrego los frutos de la bondad, aquí te entrego los frutos de la mansedumbre, aquí te entrego los frutos de la modestia, aquí te entrego los frutos de la caridad, entre otros más. Y el Señor va a decir: siervo bueno, siervo bueno. Pero yo, ¿con qué me le voy a presentar allá al Señor? ¿Cuáles son los frutos en tantos años de vida que tengo? Yo como pastor que me le presente al Señor, ¿qué le voy a decir? Señor, no, es que me dio miedo evangelizar, me dio miedo usar las redes sociales, me dio miedo ir a las misiones, me dio miedo pedir para los más pobres, me dio miedo. Entonces aquí te entrego, Señor, la fortaleza está nuevecita, aquí te entrego el consejo, está nuevecito, aquí te entrego el temor a ti, está nuevecito. Pero qué rico que yo como pastor le diga: Señor, aquí está la caridad reflejada en toda esta comunidad maravillosa. Aquí está directamente la paz reflejada en estas personas, en estos hogares que se estaban destruyendo. Aquí está reflejada la fe de estos hijos que no tenían, pero mire, ahí son ahora hombres y mujeres llenos de fe. Aquí te entrego esta comunidad con mucho gozo, porque ahora están llenos de gozo. Aquí te entrego la paciencia, la bondad de esta comunidad. Aquí te entrego mi castidad, Señor, también te la entrego.
¿Qué le vamos a presentar, mis queridos hijos? Por eso es lo importante de recibir, de confirmar nuestra fe. Por eso es lo importante de la confirmación. Por eso es importante que cuando yo confirmo al Señor, se derrame ese amor de Dios en mí, se derrame ese espíritu en mí. Y lo que tú le has prohibido a tus hijos o a tus hijados, hay veces por no querer llevarle la contraria, pero les estás prohibiendo, los estás alejando para que Dios se derrame abundantemente en ellos. Al recibir, mis queridos hijos, el sacramento de la confirmación, el bautizado, tu hijo, tú, yo como bautizado, queda plenamente configurado con Cristo, de tal manera que puede recibir con firmeza, que puede recibir con confianza y puede decir desde su corazón lo que yo también dije desde el día que me consagré. Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de llevar a decir, a profesar. Yo ya no soy quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Es Cristo que vive en mí. Y eso lo hago siendo consciente que todo lo que el Señor me ha regalado, que todo lo que el Señor ha derramado, que todos los frutos, los dones, que ha dado, y esos frutos que yo le voy a dar. Pero nuevamente pregunto, ¿yo con qué me le voy a presentar? Aún estamos a tiempo, mis queridos hijos. Aún les digo, vivamos el próximo Pentecostés, llenémonos, recibamos todos los frutos del Espíritu Santo. Si no he hecho mi confirmación, motívense. Si tú vives con tu matrimonio en unión libre, pues hombre, como esposos hagan la confirmación. Porque recordemos que el confirmado es aquel que primero va a aceptar el matrimonio, es aquel que primero va a aceptar la vida ministerial. Y aún así nos seguimos preguntando el por qué mi esposa no se quiere casar, el por qué mi esposo no se quiere casar. Pues ahí vamos encontrando respuestas. No soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso, cuando yo hago esa frase mía, cuando yo hago esa frase dentro de mi corazón, cuando ya hace mella en mi corazón, yo voy adquiriendo así una responsabilidad de asumir una importante o un papel importante dentro de la iglesia. Cuando yo asumo esa responsabilidad, cuando yo dejo que Él sea el que mueva mi vida, el que Él me direccione, ya no soy yo. Y como no soy yo, sino es Él el que vive en mí, me lleva a asumir una responsabilidad dentro de la iglesia. Y aquí viene para las personas que son confirmadas, pero que no saben ni para qué fueron confirmadas. Porque hay muchas personas en el mundo que dicen y se jactan diciendo: yo ya hice mi confirmación, yo ya estoy confirmado. No, yo me confirmé hace mucho tiempo. Pero ¿de qué sirve confirmarse? ¿De qué sirve recibir ese Espíritu de Dios si no pone al servicio de los demás lo que ha hecho? Por eso, mis queridos hijos, adquiriendo con la confirmación, nosotros empezamos a adquirir una responsabilidad, empezamos a aceptar y asumir una importancia dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues nosotros confirmados, nosotros que hemos aceptado ese amor de Dios, tenemos esa esencia del sacramento en nuestra vida, tenemos esa esencia de saber vivir ese sacramento al servicio de la comunidad, al servicio de la fe, en algún servicio dentro de la comunidad parroquial, en algún servicio dentro de nuestra parroquia. Todo confirmado, toda aquella persona que se haya confirmado debe de servir a la iglesia en algún ministerio.
sin importar la edad, sin importar el tiempo, sin importar el tiempo que haya pasado, porque ahí es donde yo doy testimonio que acepté el amor de Dios, y ese amor de Dios dará fruto al servicio de la iglesia, al servicio dentro de tu parroquia, ya sea como laico comprometido. Hay laicos comprometidos buenísimos, porque saben que todo lo que les da Dios es para el servicio de los demás. Cuando yo me confirmo, me puedo vincular al grupo de lectores. Al grupo de lectores. Ojo con eso. Una persona que no se ha confirmado no puede participar del grupo de lectores. Que hay veces se nos cuelan por ahí, pero es deber mía como pastor formar y educar, y es mía como persona decir: yo no puedo proclamar tu palabra si no estoy llena del Espíritu Santo. Los acólitos, mis queridos hijos, cuando usted se confirma, ahora que se pueden confirmar muy jóvenes, pues van a participar en el grupo de lectores, en el grupo de acólitos, van a ser personas comprometidas. Catequistas, mis queridos hijos, para poder compartir la catequesis, también necesito estar confirmado en su momento. Puedo convertirme también en un agente de pastoral, en un miembro de algún grupo apostólico, en un miembro de algún grupo de oración o de servicio social a la parroquia, mis queridos hijos. Y en nuestro contexto que estamos viviendo como miembros de alguna comunidad de nueva evangelización, porque a eso es lo que se nos invita, a llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, a fortalecernos de la presencia del Espíritu Santo, a poner ese don al servicio. Y con ello, mis queridos hijos, nosotros debemos de comprender que hemos sido llamados a servir. Pidámosle al bueno de Dios que ojalá que este pequeño compartir, que este pequeño abrebocas, donde hemos compartido algo al respecto de la confirmación, donde hemos aprendido cómo es que yo como persona confirmo la fe, a partir de ahora voy a poner en práctica, porque yo como persona debo de presentarle a Dios esos frutos de los dones que Él dio conmigo, de esos dones que Él me regaló, de esa armadura que me regaló en cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hijos, si acá hay personas que ya hicieron su confirmación y no están vinculados a ningún servicio dentro de la iglesia, a ninguna comunidad de base, a un grupo parroquial, de todo lo que mencioné, están perdiendo eso que el Señor les ha regalado. ¿Y qué frutos le vamos a presentar a Dios? No es que yo voy a misa. Eso no es un servicio. Es muy diferente que diga: yo voy a misa, pero sirvo como lectora, como lector. Eso ya es un servicio. Yo voy a misa, pero sirvo como acólito, como acólita. Eso es un servicio. Yo voy a misa, pero participo también del grupo de oración de tal día dentro de la iglesia o dentro del barrio, dentro de la comunidad. Eso es un servicio. Y recuerde que nunca es tarde para hacer la confirmación. Nunca es tarde para hacer la confirmación. Puedo tener 50, 60, 70 años, pero nunca es tarde, y por eso las parroquias tenemos algo que se llama el grupo de los neocatecúmenos, que es un proceso de formación, y también hay un grupo de catequesis para adultos. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Y así queremos entrar al reino de los cielos. Yo comparo, mis queridos hijos, yo me imagino que ustedes conocen los álbumes donde uno pega las monitas, las láminas, esos álbumes del mundial y demás. Y hay veces le digo a mis hijos: ¿cómo está el álbum lleno para reclamar la corona
merecida. Recordemos que antiguamente hacían unos álbumes que usted los llenaba y si los llenaba iba y reclamaba un premio. Pues de la misma manera yo le digo a mis queridos hijos que cuántas laminitas, que cuántas monas le decimos en Colombia a las fichitas, que cuántas laminitas le hacen falta para completar, llenar el álbum. Ay, padre, ¿cuáles láminas? Pues las láminas de los sacramentos, las láminas de los mandamientos de la ley de Dios, las láminas de las obras de misericordia, las láminas de nuestra fe básica, de nuestra fe sencilla. Y que lleguemos allá y el Señor diga, présteme su álbum, a ver cuántas láminas le faltó. No puede entrar, no puede entrar. Así que desde ahora, es un ejemplo, mis queridos hijos, así que desde ahora debemos de comprometernos, mis queridos hijos. Muy bien, Arrigo, yo era lector de la palabra, pero entró un grupo de catequistas y me quitaron. Ay, no, es el servicio, es el servicio. Entonces, si tiene uno que vincularse en cualquier servicio. Entonces, ahí está, mis queridos hijos, y les doy el ejemplo. ¿Cómo va ese álbum de láminas? ¿Cómo va ese álbum que nosotros podemos tener, que coleccionamos para tener la corona merecida? Así que los que ya son muy adultos, mayores o adultos de 30, 40, nunca es tarde, y es mejor que se preparen y esa laminita la peguen dentro del libro de la vida, para que cuando lleguemos allá digamos, Señor, llené mi álbum, aquí está mi álbum, y así como lo llené, doy testimonio de todo lo que hice en mi vida para poder pegar esta laminita, de todos los frutos que compartí, de todos los dones que tú me diste, de todo lo que me hiciste. Mire, aquí está mi vida abierta, cumplida a la perfección según tu voluntad. Pero nunca es tarde, mis queridos hijos, nunca es tarde, y con ello, mis queridos hijos, llegamos al final de este maravilloso tema que es la confirmación, donde yo como persona confirmo mi fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los